en 1944, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, tenía ya las ideas claras de cómo tenía que avanzar la nueva estructura del orden mundial, sobre todo, también en el aspecto político, también en el aspecto militar, pero sobre todo en el aspecto económico. ¿Algún amable me cierra las ventanas del fondo? Es que hacen mucho ruido aquellas ventanas. Si quieren un poco de ventilación, abran esta, por favor. ¿Cómo iba a evolucionar la estructura económica del mundo después de la Segunda Guerra? Ya prácticamente estaba vencida la conflagración por parte de los aliados, y entonces Roosevelt en 1944 propone una reunión. La reunión se celebra en Bretton Woods, una ciudad norteamericana, pequeña, apartada, un pueblo situado en las montañas, cerca de New Hampshire, un estado pequeño, cerca de Nueva York también. Y bueno, en esa reunión se plantea la conferencia de Bretton Woods, en la que se pretende organizar la estructura legal, jurídica e internacional del nuevo orden económico mundial. Las dos delegaciones más importantes son la norteamericana y la del Reino Unido, Gran Bretaña, la primera encabezada por un tal Harry Dexter White y la segunda dirigida por John Maynard Keynes. El economista de más prestigio en aquel momento era Keynes en todo el mundo, por una razón. Había publicado en la Universidad de Cambridge su teoría general del empleo, del interés y del dinero, una teoría general que intentaba modificar la estructura básica tradicional de la escuela clásica, fundamentada, como saben ustedes, en el laissez-faire y en el automatismo de los mercados para corregir cualquier clase de desequilibrio. Pues bien, él criticaba, la teoría clásica, decretando y facilitando lo que había de ser la nueva etapa económica mundial, que ya el presidente Roosevelt había puesto en práctica con la intervención de la nueva política económica, recuerdan, desde 1933. Él lo que proponía era una teoría de intervención del Estado. El Estado, por lo tanto, ya no iba a ser un sujeto pasivo ante las crisis o depresiones económicas, sino que iba a actuar, porque, decía Keynes en su teoría general, que el empleo necesita de la actuación de la demanda efectiva. Lo que ocurre en las crisis, según él, es que se filtra una parte importante de la oferta total hacia una demanda ociosa, y entonces se produce un desfase entre la oferta total y la demanda total. Para evitar eso, el Estado tiene que gastar. Y entonces el Estado, a través de los impuestos, debe recaudar, o incluso financiándose como cualquier otro ente económico en los mercados, obteniendo deuda, puede también financiar y promover la intervención económica. Ahora bien, Roosevelt, cuando convoca la conferencia, ya tenía una idea clara de lo que iba a ser el nuevo orden. Es más, él deseaba obtener varios objetivos para la política económica norteamericana. Esto fue declarado expresamente al principio de la conferencia por uno de los representantes norteamericanos, Hutchinson, que explicó lo siguiente: no podemos obtener pleno empleo y prosperidad en los Estados Unidos sin los mercados extranjeros. Y añadía: ningún grupo o persona que haya estudiado este problema de la prosperidad nunca ha podido entender que los mercados interiores podrían ser suficientes y absorber
toda la producción actual. De manera que va a haber una etapa de sobreproducción norteamericana. Esa sobreproducción no iba a tener salida en el mercado interior y por consiguiente era muy importante que se abrieran los mercados. Es decir, quería ir a un librecambio o un liberalismo económico internacional y ese era el gran objetivo. Por otro lado, ese liberalismo de los mercados a nivel mundial hubiera supuesto y posibilitado también para Estados Unidos otro efecto muy importante, que sería que además las materias primas que necesitaban y no producía internamente Estados Unidos para llevar a cabo su proceso de producción industrial masiva de grandes estructuras de vehículos, aviones, barcos, etcétera, y toda clase de productos químicos, necesitaban importar materias primas que se producían en otros países. Por lo tanto, la liberalización que se pretendía tenía un doble objetivo. Por un lado, el abastecimiento y por otro lado, la colocación de sus producciones finales en los mercados. Input y output. ¿Se entiende? Claro. Esos eran los grandes objetivos. Naturalmente, ahí, como ustedes pueden comprender, la ocasión era ni pintada para haber establecido en ese momento una estructura de nivel internacional, equitativa, justa, donde el comercio hubiera sido a partir de entonces mucho más equilibrado para todos los países y se hubieran financiado a través de unos fondos colectivos el desarrollo ecuánime de todos los países. Pero evidentemente esto no entraba en los propósitos de la delegación norteamericana que había sido encabezada por Harry Dexter White. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la teoría general de Keynes, todo esto del lado norteamericano, la teoría general de Keynes sí que hablaba de algunas estructuras nuevas. Hablaba de un sistema que en el ámbito internacional, aunque eso no se había escrito en la teoría general de Keynes, sí él propuso, se le pidió un informe para esta conferencia, y entonces él propuso varias cosas nuevas que no estaban en su teoría general. Estas cosas nuevas solucionaban tres grandísimos problemas que no habían sido debidamente afrontados en su teoría general. Y estos tres grandes problemas eran un patrón dinerario totalmente independiente de cualquier autoridad nacional, es decir, un patrón dinerario, una moneda verdaderamente internacional, donde solo se pudiera regular y decidir lo que pasaba con esa moneda a través de acuerdos multilaterales de los distintos países. Por lo tanto, un patrón dinerario distinto e independiente de cualquier país a nivel nacional. Segundo, una estructura de créditos y débitos internacionales a través de un fondo que permitiera el equilibrio de las balanzas de pagos de aquellos países que tenían una situación más delicada o más deficitaria. Y en tercer lugar, también posibilitar a través de créditos a muy largo plazo el desarrollo económico. Por lo tanto, la idea de Keynes era mucho más ecuánime, mucho más ortodoxa en el sentido de equitativo y efectivo, justo diríamos, que la idea de los norteamericanos. Pero, evidentemente, como ahora veremos, lo que prevaleció fue la idea norteamericana que vinculaba la nueva estructura económica mundial y las nuevas organizaciones al poder del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar se había convertido en la gran divisa internacional de mayor prestigio. Ya la libra esterlina, que durante todo el siglo XIX había sido la moneda más importante que los países utilizaban para construir sus reservas internacionales en moneda extranjera, eso había quedado totalmente fallido como consecuencia, ya lo dijimos, de la necesidad de que Inglaterra abandonara el patrón oro en 1928 a consecuencia de la petición de Francia para que todas las libras esterlinas en su poder fueran convertidas en oro. Y por lo tanto, Inglaterra ya suspendió la convertibilidad de la libra esterlina en oro porque ya no podía responder ante las demandas posibles de todos los países que tuvieran en su poder libras esterlinas y por lo tanto exigieran la conversión en oro.
Entonces, en esa situación de ruptura del patrón antiguo, no olviden ustedes que ese patrón dinerario fue propuesto 100 años antes o 150 años antes por David Ricardo, que es el mismo autor económico, un economista importante. No había sido profesor, pero sí había sido un parlamentario británico y hombre de negocios, que había propuesto el patrón dinerario fundamentado en el oro y había propuesto también la teoría de la ventaja comparativa para regir el comercio internacional. Quería decir que el país que tiene mejor tecnología, que tiene más capacidad de inversión, que tiene una mayor capacidad de mercado, puede expandir sus producciones y crear una mayor riqueza que el país que no tiene esos elementos: inversiones, capacidad de mercado, tecnología. Por lo tanto, la idea de Roosevelt, al defender el libre cambio y el comercio internacional desde un punto de vista del liberalismo económico, volvía a resucitar, a mi juicio, de una forma grave, la teoría del laissez-faire en el ámbito internacional. De manera que, aunque se admitiera o respetara la teoría de la nueva política económica de Roosevelt, que era una política intervencionista, aunque se respetara la teoría general de Keynes, que defendía teóricamente la aplicación de esa política intervencionista, el problema resultaba que Estados Unidos quería un laissez-faire, sin embargo, en el ámbito internacional. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que volvían al laissez-faire para las relaciones de intercambio internacionales entre países. Y por lo tanto, eso quiere decir que todos los países tenían que sujetarse a un esquema de libertades de mercado en el que no podía establecerse ninguna política basada en una autoridad central. Porque en el ámbito internacional no existe esa autoridad central. Habría que crearla. Por eso, la oportunidad de 1944 era una oportunidad única para haber creado unas instituciones político-económicas de carácter mundial y una estructura organizativa totalmente nueva e independiente de cualquier país y que favoreciera la justicia social. Es más, Estados Unidos, en el interior de la economía norteamericana, aplicaba una ley de prohibición absoluta de los monopolios. Había una ley, la ley de 1890, la ley Sherman, que prohibía estrictamente los monopolios internos, de tal manera que una empresa o dos o tres empresas coaligadas no podían controlar un sector entero de actividad, porque eso estaba penalizado y prohibido tajantemente por la ley. Pero en el ámbito internacional ninguna ley podía establecerse que prohibiera nada, y por lo tanto la libertad de mercado y el libre cambio era totalmente absoluto. Es decir, si un país controlaba un sector mundial de producción de barcos o de producción de aviones en monopolio, nadie podía decir nada. Ya saben ustedes que el monopolio es muy peligroso para la gran masa de los consumidores. ¿Por qué? Porque el monopolio practica una política de destrucción de la competencia. Es decir, cualquiera que quiera competir contra un monopolio se encuentra con que el monopolista puede bajar los precios porque tiene mucho más poder. Y entonces, cuando ya bajando los precios ha destruido a todos los competidores que no pueden resistir la competitividad a esos precios, entonces eleva los precios al máximo y obtiene el máximo de ganancias privadas. Por eso el monopolio es muy peligroso y está prohibido por la mayoría de las legislaciones nacionales, pero no en el ámbito internacional, que no existe ninguna autoridad que pueda imponer ese tipo de prohibición. Esto quiere decir que la nueva política internacional, según las pretensiones norteamericanas, la verdadera intención de la delegación norteamericana era favorecer una nueva era de cooperación relativa en la cual la clave estuviera en la libertad de mercado o libre cambio. ¿Cuál era, por el contrario, la propuesta de John Maynard Keynes?
La propuesta de John Maynard Keynes trataba de solucionar tres grandes problemas que no habían sido asumidos ni afrontados en su propia teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936. ¿Cuáles eran estos tres grandes problemas? En primer lugar, un patrón dinerario válido a nivel mundial, de manera que todos los países pudieran sujetarse a un tipo de pagos y de moneda que fuera, digamos, admitido, equivalente y suficientemente apto para generar la liquidez del comercio creciente a nivel mundial, pero independiente de la influencia directa de un solo país o dos o tres países, sino una estructura organizada y coordinada a nivel mundial. Primer problema, problema de la liquidez. Segundo problema, la financiación de los déficits estructurales o de cualquier otro tipo, o coyunturales, de las balanzas de pagos de los países. Es decir, cuando un país va acometiendo desarrollo de sus estructuras productivas, empresariales, etcétera, y desarrollo del comercio, y no consigue establecer un sistema que le permita obtener un equilibrio entre los pagos que realiza al exterior y los ingresos que obtiene del exterior, cuando no hay esa estructura de equilibrio, entonces se produce un déficit en su balanza de pagos. Es decir, realiza más pagos que ingresos. Hay un superávit si ocurre a la inversa, que hay más ingresos que pagos. Pero lo normal es que la mayoría de los países, quitando algunas excepciones de países que están industrialmente muy avanzados y por consiguiente tienen mercados, tecnología y maquinaria, inversiones de alto nivel, quitando esos que producen bienes de alto valor añadido, la mayoría de los demás países tienen una estructura de producción que es deficitaria respecto al exterior. Por lo tanto, importan más de lo que exportan al extranjero. ¿Con qué moneda se iba a realizar los pagos? Pues veremos cómo hay una discrepancia. El tercer punto o problema de los que me refería, primero he dicho liquidez, segundo equilibrios de la balanza de pagos, tercer problema, desarrollo de los pueblos. Si hay pueblos muy avanzados y países o naciones muy retrasadas, pues entonces aquello no puede funcionar de una manera equilibrada y ecuánime. Por eso aprovecho para decir aquí una cosa muy importante. No es generosidad tanto el ayudar a los países retrasados. Si se consigue el inicio, el despegue hacia el desarrollo económico de países retrasados, se está creando mercado. Eso va a beneficiar a los países avanzados, que van a tener un mercado más amplio para colocar su capacidad de sobreproducción. Luego no van a tener crisis ni desempleo. En cambio, si los países retrasados cada vez son más pobres, ese mercado, esa demanda, va a desaparecer. Y entonces los grandes países productores tendrán crisis de ventas. Y por consiguiente no podrán colocar toda su capacidad de producción y de vez en cuando tendrán que sobrepasar o sufrir una depresión, una recesión económica. ¿Lo entienden? Bueno, si alguno no entiende alguna cosa, pueden ustedes hablar, que no solo estoy yo encargado de hablar aquí. Ya saben que si se leen el texto antes de venir a clase, entonces se les ocurren muchas preguntas, pero si no se leen nada, pues llegamos aquí y con lo que yo digo ya sobra y basta, todavía es demasiado, pero hay que leer el texto. ¿Quién se ha leído el texto, va al día en lo que llevamos explicado? Todo lo anterior se lo ha leído. Muy bien, enhorabuena. ¿Quién no se lo ha leído? O sea, ni se lo han leído ni no se lo han leído. Abstenciones. Abstenciones. Abstenciones la mayoría. Bueno, a ver si se mojan ustedes, pues luego vienen las lamentaciones. Luego vienen las lamentaciones. Ya saben que este curso es mi último curso. Ya no voy a dar más clases, porque ya tengo la edad.
oficial para jubilarme. Entonces quiero ser muy benevolente con ustedes en el examen y quiero que todos saquen notable o sobresaliente. Pero si no me ayudan ustedes, ¿cómo lo voy a conseguir? Me tendrán ustedes que ayudar. Porque tampoco puedo yo tratar a todos por igual. Eso faltaría a un principio básico que nosotros hemos ya aplicado aquí en todo momento, que se llama equidad. Usted lo sabe muy bien. Es decir, tratar igual lo que es igual. A todos los que estén igual, la misma nota. Y tratar desigual lo que sea desigual. No puedo tratar igual a lo que sea desigual, porque eso es injusto. Yo solo lo digo. Bien, ¿cuál es entonces la propuesta de Keynes? Pues Keynes parte de la idea básica de crear una nueva moneda, puesto que no había moneda internacional para los pagos y solamente se basaba en los pagos justo terminada la guerra en el prestigio del dólar. Francia e Inglaterra habían adquirido una deuda enorme con Estados Unidos para el suministro de armamento y materiales en la guerra, y suministros de todas clases, incluso alimenticios, y claro, estos países estaban muy endeudados. Por eso luego se le pidió a Alemania que tuviera que pagar a estos países una indemnización enorme para cubrir los gastos en que habían incurrido debido al ataque alemán. Que eso genera luego un problema de inflación muy grave durante una serie de años, igual que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra. Por lo tanto, una nueva moneda. Esa moneda se llamó Bancor. Si ustedes se meten en Internet, en Google, y ponen Bancor, pues le va a salir una serie de informaciones. Entre ellas les saldrá en español un artículo que está publicado por mí y que lo metieron en Wikipedia, y que es el artículo que se supone que es el más avanzado en este terreno. Y es debido a que yo en ese artículo expuse lo que les estoy explicando a ustedes hoy. Bien, entonces el Bancor es importante. ¿Por qué? Porque es una moneda independiente de cualquier país, una moneda nueva. ¿Cómo se administra esa moneda? Se administra por un acuerdo entre países. ¿De qué manera? Pues eso hay que establecerlo. Pero sé que puede crear un banco, pues tipo el Banco Central Europeo, que es una autoridad independiente. Hubiera sido mejor que fuera además democrática, elegido por cierta votación democrática, mejor que designado de esa manera que las élites políticas designan a los que mandan, Y entonces, bueno, pues tendríamos ahí una democracia participativa interesante para regir esa moneda. Esa moneda generaría la liquidez suficiente, sin ningún problema, y estaría administrada no en beneficio de ningún país, sino ecuánimemente para todos los países por igual. Además, los fondos que se crearan internacionalmente con esa moneda podrían permitir el desarrollo de estructuras crediticias de crédito para tanto los países que tuvieran déficit en su balanza de pagos como para aquellos otros países que necesitaran grandes inversiones para impulsar su desarrollo económico. Bien, por lo tanto, Bancor, primera medida importante. Segunda medida importante, no volver al patrón oro. Por lo tanto, no se iba a volver al patrón oro. El Bancor era independiente. Esta moneda, Bancor, ya hablamos cuando explicamos el patrón oro y lo que significaban los patrones dinerarios y las monedas, ya explicamos y hablamos de que un patrón de moneda consiste en la modernidad, cuando no está vinculado al oro, consiste en una correlación entre la masa monetaria emitida en esa moneda y la riqueza a la que corresponde. Por lo tanto, si la moneda es nacional, será la riqueza nacional y toda la cantidad de moneda que existe en esa nación. Evidentemente, ahí tiene que haber siempre una correspondencia. Si se rompe la correspondencia, se produce inflación. ¿Por qué? Porque evidentemente, si yo duplico la cantidad de dinero para la misma riqueza nacional, pues el dinero me vale la mitad.
porque es la misma riqueza. Luego tengo el doble de dinero, ¡pumba!, ha bajado el valor del dinero. De manera que no pensemos que el valor del dinero es cualquier cosa. El valor del dinero es muy importante, y es muy importante que los bancos centrales que administran las monedas nacionales se encarguen de estabilizar la cantidad de dinero en circulación y la inflación que va vinculada a esa cantidad de dinero en circulación. De manera que si el Banco Central Europeo controla la inflación del área euro, eso es muy importante, porque el valor de la moneda no pierde poder adquisitivo. Por otro lado, el emisor de la moneda, si es un banco central que emite el Bancor, tiene la facultad de emitir mayor o menor cantidad, siempre dentro de ciertos márgenes, porque tiene, digamos, la facultad de lo que se llama el señoreaje. Es decir, siempre hay una proporción, mayor o menor, porque siempre hay un pequeño grado de inflación que se considera normal. ¿Por qué? Se considera normal porque esa alza de precios normal es como si dijéramos un lubricante de la actividad económica. Digamos que un bien pasa de una mano a otra y cada uno pretende ganar algo. Luego entonces la cantidad de dinero que corresponde a esa riqueza tiene que ir increciendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante, por lo tanto, que haya esa correspondencia y que sea suficiente, y que el Estado tiene una facultad de señoreaje, puede prestar más de lo que existe en dinero, a través, además, del mecanismo de la multiplicación de los créditos y débitos bancarios. Esto no se lo he explicado a ustedes, pero sería interesante que un día se lo explicara. Cómo se produce la expansión múltiple del activo de los bancos privados. La expansión múltiple se produce por la sencilla razón. Se voy a explicar grosso modo y otro día ya les pongo ahí unas ecuaciones. Grosso modo los conceptos, que es lo más importante. Los bancos se financian para dar créditos a través de los depositantes. Los depositantes están en el pasivo del banco, dinero que no es del banco, sino que se lo han depositado otros, pasivo, por lo tanto lo debe el banco. Y los activos son los créditos que el banco da con ese dinero, aparte su capital propio. Pero la mayoría de los bancos, el capital propio es una pequeñísima proporción en comparación con el volumen enorme de depósitos que tienen de terceros. Claro, ahí tenemos un problema. Yo siempre cuando explico esto suelo decir que la banca ha nacido de una manera, digamos, ilícita. ¿Por qué? Pues porque históricamente la banca no estaba autorizada a prestar el dinero de los depositantes. ¿Por qué? Porque los depositantes iban al banco solamente a que el banco les guardara y custodiara su dinero en sus cajas fuertes con vistas a que en su casa no se lo robaran. Nada más. Y pagaba un canon, el depositante, al banco por custodiarle el dinero. Pero claro, bajo ningún pretexto le permitía que ese dinero fuera objeto de crédito a terceros, porque eso significaba usar el dinero que le habían dado en custodia. Si yo a usted le doy una cosa para que me la guarde, yo no le autorizo a que usted la ponga en riesgo. El banco ponía en riesgo lo que le habían dado para depositar cuando su obligación era custodiarlo. Obtenía una rentabilidad de la cual no hacía partícipe al depositante, poniendo en riesgo el dinero del depositante. Y finalmente, todo eso lo hacía por las buenas. Cuando el banco tenía problemas, entraba en quiebra. Y entonces el depositante no veía nada de su dinero. Se producía una situación de pánico financiero, que esto estuvo a la orden del día durante el siglo XIX continuamente. Cada 10 años o 5 había alguna crisis de pánico, y entonces la gente iba en fila a buscar su dinero al banco, pero el banco no tenía dinero. Y ahora, eso es la estructura bancaria. Ese es el problema básico como nace la banca. Y ahí yo vengo a decir que es ilícito. Claro, el nacimiento
Después eso se ha legalizado, y en la medida en que se ha legalizado, pues ya no es ilícito, ya es legal. ¿Perdón? Bueno, tiene un objeto, que es multiplicar, que es lo que les voy a explicar ahora, el crédito bancario. ¿Cómo se multiplica el crédito bancario? Resulta que los bancos saben, por su experiencia, esto es muy importante, estoy explicando los conceptos, otro día les pongo números ahí, para que vean un ejemplo. Los bancos saben, por su experiencia, que de todos sus depósitos, los depositantes no van todos los días, todos a la vez, a retirar su dinero. Solo van una pequeña parte. Luego entonces, si yo tengo 100 y solamente vienen 5 a retirar su dinero, yo con los 95 restantes puedo hacer negocio. Solo tengo que tener 5. ¿Se entiende? Esto es el encaje bancario. Pero no acaba ahí la cuestión. Ahora viene la gran cuestión bancaria, que vuelvo a repetir, es la multiplicación geométrica de los activos y pasivos bancarios. Multiplicación geométrica de activos y pasivos bancarios. El banco, vuelvo a repetir, tiene 100 de depósitos, retiene 5 de encaje bancario y presta 95. Pero, un momento, esos 95 no vienen tampoco los prestatarios a retirar sus fondos todos a la vez de repente. Pero es que aunque vinieran, da igual, porque aunque vinieran todos a retirar sus depósitos como prestatarios de un banco, o acreditados, que es lo mismo, sí, podrían ir. A usted le dan un crédito, usted va al banco y retira el crédito, se acabó. Bueno, si es a la vez o no, el banco no lo sabe. Usted es acreditado, le han dado un crédito, usted va y dice mañana, un cheque, deme mi dinero, y se acabó. Ahora bien, el problema no está ahí. El problema es usted qué hace con ese dinero. Se va a otro banco y lo deposita para poder disponer de él, o paga a sus acreedores, los cuales van a otro banco. Entonces, el conjunto del sistema bancario privado, el dinero no sale. Entonces, como está en el conjunto, resulta que si el banco con 100 de depósito ha retenido 5 y ha prestado 95, cuando esos 95 vuelven al sistema bancario, a este banco o a otros, el banco que los reciba dirá, ahora me vienen 95 que yo no tenía. Retendré el 5% de 95 y prestaré el resto. Ese resto irá a otro banco o al sistema bancario y dirá, retendré el 5% del 5% de 95 y prestaré el resto. Eso es una progresión geométrica de infinitos términos, cuyo primer término es el conocido y cuya razón es igual a 1 partido por el encaje bancario. Entonces, esa proporción, métanse ustedes la suma de los términos de una progresión geométrica de infinitos términos, es igual al primer término, A1 de la progresión, partido por 1 menos la razón. ¿Y cuál es la razón? La razón es el coeficiente por el que hay que multiplicar cada término para que se obtenga el siguiente. Luego, en este caso, ¿cuál sería la razón? No, el 5 no, el 5% es lo que retiene, no es por lo que hay que multiplicar, es justo el resto. Vamos a suponer que fuera,
El próximo día les explico numéricamente el asunto. Entonces, este resultado, métanse ustedes en internet y pongan suma en Google, suma de los términos de una progresión geométrica de infinitos términos. Y ahí les van a explicar cómo se obtiene esta fórmula y cómo se aplica. Hagan eso. Y cuando ya lo hagan, lo hayan hecho todos, el próximo día yo les explico un ejemplo numérico. Suma de una progresión geométrica de infinitos términos, que eso es de cuarto de bachiller. Cuarto de bachiller, o sea, en mi época se llamaba bachiller, ahora se llama básica o como se llame. Cuarto, de cuarto, no de sexto, de cuarto. Suma de los términos de una progresión geométrica de infinitos términos. Bien. Entonces, claro, los bancos, en ese sentido, fíjense bien la conclusión que les voy a dar. A ver, la conclusión de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la conclusión? A ver si usted la adivina. ¿Y usted? ¿Tampoco? Venga, ánimo. La conclusión. Sí, que los bancos crean dinero. Crean dinero. Mucho dinero crean los bancos privados. Mucho dinero. Crean dinero. No crean dinero legal. Legal no, porque el dinero legal es el que ha emitido el Banco Central en billetes. Punto. No hay más. Pero con ese dinero legal ellos crean depósitos derivados, múltiples depósitos, y al final resulta que la cantidad de medios de pago, que es dinero, se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Dependiendo de cuál sea el encaje bancario, pues sale más o sale menos. Si, por ejemplo, el encaje bancario fuera del 20%, esto sería primer término de la progresión geométrica. Vamos a suponer que son 100 partido por 1 menos, si son 20 el encaje bancario, sería 0,8. Y 100 partido por 0,8 es 0,2. 100 partido por 0,2 es 500. Métanse en Google y pongan suma de los términos de una progresión geométrica de infinitos términos. ¿A qué es igual? Y les van a demostrar esa fórmula. Bueno, puede depender de cada banco o puede haber una norma legal que lo imponga. Las dos cosas son posibles. Cuando la economía es más liberal y de un país más avanzado, pues lo dejan libre. A no ser que vean la inspección del Banco Central que ese banco va mal. Y entonces van allí a ver qué pasa, y entonces si no hay encaje bancario les meten un purro, les expulsan a todos los directivos, etc. Hay una inspección bancaria. Que ahora la inspección en el euro ha pasado a depender, antes dependía de cada banco nacional, de cada banco central, ahora depende del Banco Central Europeo. Es una estructura nueva que se ha creado, de inspección de la banca privada. Claro, con este mecanismo se supone que el Estado puede regular a la banca. Efectivamente, lo que usted dice es muy importante, no crea, porque el Banco Central puede establecer a la banca determinadas normas o requisitos de solvencia y de rentabilidad. Es decir, le puede imponer que el capital propio sea un X porcentaje de los depósitos, mayor o menor. Pues eso garantiza la solvencia, puesto que el depositante tiene que tener como garantía al accionista, porque el accionista es el que recoge las ganancias. Si recoge las ganancias, también tiene que recoger los riesgos de quiebra de ese banco. Y por otro lado, además, tenemos otra serie de coeficientes o normas. En la época
de Franco, por ejemplo, en España, se establecían coeficientes bancarios obligatorios para la inversión. Se trataba de impulsar el desarrollo económico de España y los bancos tenían que dedicar de sus depósitos un 20, un 30% a inversiones, obligatorio, industriales, de empresas, etc. Y tenían que cumplir esos coeficientes cada 15 días. Y luego había un control exhaustivo periódico. Pues bien, ¿cuál era entonces en este contexto la propuesta de John Maynard Keynes en Bretton Woods? Porque todo esto que acabo de explicar del dinero no está en el libro, es un paréntesis. El coeficiente de expansión de los activos y pasivos bancarios es una cosa que se estudia en tercero o cuarto de económicas, no es una cosa de primero. Lo que pasa es que yo les explico a ustedes cosas mucho más avanzadas de lo que ustedes van a tener necesidad, pero si ustedes las comprenden, que es de lo que se trata, pues tienen más conocimientos, ya saben por dónde van los tiros. Y es de lo que se trata, que sean capaces, ya se lo dije el primer día, de pensar y decidir por su cuenta. Bien, pues Keynes propone concretamente, para superar los fallos que habíamos visto, además se acuerdan en su teoría general. ¿Quién se acuerda? El que lo haya leído se acordará. Usted se tiene que acordar de los fallos de la teoría general. Habíamos dicho que tenía 3 fallos importantes. Es muy fácil. Corto plazo en su política económica, por lo tanto abandonaba el largo plazo. Ámbito nacionalista de su política económica y corto plazo y ámbito nacionalista, política coyuntural, no estructural, institucional y organizativa. Por lo tanto, con problemas en el ámbito del comercio internacional, graves. Por lo tanto, esos eran los 3 fallos de su teoría general. Esos 3 fallos él aquí, con las propuestas que hace, los corrige totalmente. Y vamos a ver por qué y cómo. Lo que pasa es que esta política de Bretton Woods que él propone, nunca se ha aplicado por ningún país, porque no triunfa su informe en Bretton Woods, sino que triunfa el informe norteamericano. Por lo tanto, toda la nueva política posterior a Bretton Woods va a girar en torno a el dólar y los intereses del librecambio norteamericano. ¿Se dan cuenta? Keynes propone para el equilibrio de las importaciones y exportaciones. Un país tiene, vamos a suponer, tiene déficit en su balanza de pagos. ¿Qué va a hacer con sus importaciones y exportaciones? Va a tener problemas graves. Porque claro, si usted tiene un déficit permanente en su balanza de pagos, ¿qué le pasa? Que hace más pagos que ingresos, ¿no? Déficit. ¿Y qué le ocurre? Que se va a quedar sin reservas y va a llegar un momento que no puede importar ni lo más necesario. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Entonces necesita crédito. Y para eso tiene que haber una institución internacional que le dé ese crédito, porque no se lo va a dar usted su acreedor para que no le pague. Es como cuando da usted un crédito a un pobre y sabe que no se lo va a devolver porque no tiene. Entonces, ante esta situación, Keynes propone, en primer lugar, crear un fondo. Primero, crear una moneda, el Bancor, ya lo hemos dicho, bajo una autoridad independiente, que va a administrar y que no puede ser la autoridad nacional. Segundo, crear un fondo para equilibrar las balanzas de pagos de los países que tengan problemas. ¿Y cuánto va a ser ese fondo que él propone? Pues miren ustedes, en estos momentos ese fondo existe. Es el Fondo Monetario Internacional, que se crea en Bretton Woods. Pero ¿saben ustedes cuánto tiene de estructura de volumen el Fondo Monetario Internacional para atender a esos desequilibrios de las balanzas de pago de los distintos países? Un 3% del volumen del comercio mundial. Un 3%. ¿Saben ustedes qué fondo proponía Keynes?
un fondo que tuviera el 50% del volumen del comercio mundial. Con el 50% nunca puede haber problemas. ¿Por qué? Porque si un país no puede financiarse, se le da crédito, bien tutelado, claro, por supuesto, bien vigilado, controlado, que no haya corrupciones ni despilfarros, etcétera, pero, evidentemente, la matriz de las importaciones-exportaciones, hemos dicho que era de valor cero, puesto que todo lo que un país tiene de déficit, otro lo tiene de superávit. Si yo creo un fondo del 50% del volumen del comercio mundial, no puedo tener ningún problema en financiar todo el comercio mundial, porque tengo la totalidad de los fondos necesarios. Segundo, crear un sistema de clearing o compensación de saldos. Esto ya funciona en la banca privada. Por ejemplo, usted paga con un cheque a este señor porque le ha vendido el iPad. Y este señor le paga a esta señorita porque le ha vendido el teléfono móvil. Pero al final, usted le da un cheque de su banco, él le da un cheque del banco suyo, el otro le da. Los bancos se reúnen entre sí y dicen, tantos cheques que tengo tuyos, tantos que tienes míos, sumamos, abóname la diferencia. Y no se mueve más dinero que la diferencia. Eso es un sistema de compensación de saldos o clearing en inglés. Pues él propone un sistema clearing internacional, con lo cual, con el volumen del Fondo Monetario que habíamos dicho, siempre le va a sobrar cantidad de dinero, que lo puede utilizar en conceder créditos a largo plazo para posibilitar el desarrollo, el despegue hacia el desarrollo de países retrasados industrialmente. Y realizar inversiones a largo plazo, suponiendo que las inversiones van a ser rentables y van a poder compensar con sus ganancias finalmente el crédito que han recibido para iniciar ese desarrollo. Dos cosas, ya llevamos: Fondo Monetario, sistema clearing. Tercera cosa, un fondo mundial emisor de moneda. Si hay un Bancor, una moneda nueva, tiene que haber alguien que la emita, porque no es de ningún país esa moneda. Tiene que crearse una estructura monetaria que produzca esa moneda. Esa moneda tiene que tener un equilibrio. Puede ser una moneda incipiente, válida solo para los intercambios internacionales, pero también puede dar lugar a una cooperación más estrecha de las naciones por áreas geográficas, y entonces que en vez de ser una moneda solamente para los bancos internacionales, se convierta, perdonen, a ver, este es un amigo que estudió conmigo la carrera, me llama porque me está contestando a una llamada. Vamos a apagar esto. Perdonen, Bueno, entonces, una estructura de comercio internacional que permita equilibrar a través del crédito estos problemas de las balanzas de pagos. Y un fondo que administra el Bancor, es lo que estaba diciendo, ¿no? Tercera medida, un fondo mundial que administre el Bancor y que emita la nueva moneda. Tendrá que tener alguna estructura, algún funcionamiento. Y esa moneda se podía convertir, después de algún tiempo, en una moneda asociada a las monedas internas, y con lo cual que fueran desapareciendo las monedas internas y tomando como propia la moneda común. Algo de lo que ha ocurrido en el área euro, parecido. Luego entonces podíamos llegar a tener una única moneda mundial. La oportunidad era única, porque después de la guerra todo estaba destruido, no había nada, el patrón oro no funcionaba, estaba todo por hacer. Pues entonces vamos a hacerlo bien. No, se hará como interese a el que manda, y por lo tanto es una estructura de poder. Cuarto, el ajuste de las balanzas de pagos.
En la etapa anterior, ¿cómo se ajustaban las balanzas de pagos? Pues lo que le he dicho a usted. Si un país tiene un déficit crónico en su balanza de pagos, llega un momento en que está estrangulado, no es que pueda ajustar nada. O le dan crédito o se muere el país. Entonces, para evitar eso, se establece que la carga del ajuste no caiga sobre el país deficitario, sino sobre el país superavitario. ¿Lo entiende? Ese es el que tiene que hacer el ajuste, no el otro. Que espabile y que le dé crédito al otro, porque para eso le vende más de lo que le tiene que vender. Y le vende, y está muy bien que le venda, pero que le dé crédito, que espabile. Es decir, que cree una estructura de cooperación obligatoria en cierta medida. O si no, que a través del Fondo Monetario se hagan conciertos, etcétera, para dar solución al problema. Es decir, que no es un problema solo del deudor, es un problema también del acreedor. Si yo le doy un crédito a uno de ustedes y es totalmente insolvente, yo tengo un problema, yo, que le he dado un crédito. Él, si es honrado, también tiene un problema, que quiere devolvérmelo y no puede. Tiene un problema, él. Pero yo tengo otro problema, que es que no me devuelve el crédito que le he dado. Entonces hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Alargar el plazo de devolución, cobrar algún interés más, una refinanciación, etcétera. Hay fórmulas. Ajuste de la balanza de pagos sobre el país superavitario. Cuarta o quinta, una organización internacional del comercio mundial. O sea, una organización que ponga orden en el comercio mundial. No sálvese quien pueda, liberalismo, libre cambio económico. Eso está bien hasta cierto punto. Porque aquí siempre hay unos ganadores y unos perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Los que tienen alta tecnología, alto valor añadido en sus producciones, ganan. El que no tiene tecnología, que solo tiene producciones agrarias sin valor añadido, ¿qué va a hacer? Esto es lo que Prebisch, que ahora veremos también quién es este Prebisch, porque esto al final resulta que no funciona como dice Keynes. Todo esto es la propuesta de Keynes. Entonces, Prebisch nos va a hablar de que hay un deterioro constante de la relación de intercambio, quiere decir, los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos, a nivel de países también. Porque tienen más poder, tienen más tecnología, tienen más inversión, y el otro ni tiene poder, ni tiene tecnología, ni tiene inversión. Es decir, uno está en un círculo virtuoso y el otro está en un círculo vicioso. Uno está en un círculo virtuoso de avance y el otro en un círculo vicioso de retroceso. Todo eso hay que organizarlo correctamente. Propuesta de Organización Internacional del Comercio. Además, en esa Organización del Comercio no es lo mismo, dice Keynes, alimentos básicos, producción en materias primas fundamentales para la actividad económica e industrial, que productos muy sofisticados. Los productos muy sofisticados, pues, pueden tener unos impuestos de importación y unas cargas, etcétera. Pero los productos básicos, eso hay que procurar que la alimentación llegue a todos. Para eso hay que crear unos fondos de alimentos y materias primas en una estructura mundial que sea capaz de influir en los mercados a través del precio. ¿Cómo? Lanzando oferta cuando la oferta es escasa para que el precio baje, o quitando oferta cuando el precio tiene que subir, para que los precios se mantengan en un determinado nivel en esas producciones básicas y productos alimentarios que son los que establece la Organización del Comercio.
Este sistema ha funcionado en la Unión Europea, por ejemplo, en materia agraria. Cuando yo era más joven, hace 15 o 20 años, planteaba la Unión Europea intervenciones en los mercados. Fijaba cada campaña agraria un precio de referencia de las producciones básicas, del trigo, de la leche, del tal, de cual, de los productos básicos. Y luego ya esa producción o esa estructura de precios de referencia, los países tenían que ajustarse. Si no se ajustaban, entonces la Unión Europea lanzaba al mercado producciones porque tenía unos stocks importantes de esos bienes y equilibraba los precios al nivel de la campaña que se habían establecido. Por lo tanto, era una influencia en los precios de intervención, pero a través del mercado y dirigida a establecer una ecuanimidad o una mayor equilibrio y justicia social. Yo confundo el equilibrio con la justicia social, pero la mayoría de los economistas no tienen nada que ver el equilibrio con la justicia social, porque en la justicia social es una materia de equidad y justicia, por así decir, y el equilibrio es simplemente que se ajuste la oferta con la demanda, punto. Da lo mismo si eso es justo o no es justo, si es equilibrado o no es equilibrado. Se ha ajustado, tranquilidad, ya funciona el sistema. Es como los economistas normalmente, digamos, ortodoxos, defienden el funcionamiento económico. Yo creo que eso es un funcionamiento económico equivocado y que da lugar a crisis y depresiones, porque hay desequilibrios distributivos. Entonces yo creo que es mucho mejor que el equilibrio sea básicamente justo, y entonces, al mismo tiempo que haya igualdad, que haya justicia y equilibrio interno entre la distribución interna de la oferta y la distribución interna de la demanda. Y de ese modo la estructura es mucho más equilibrada, valga la redundancia, y más ecuánime. Pero claro, eso no entra dentro de la ortodoxia económica, de los liberalistas económicos, del liberalismo, sino que entra dentro de un esquema de equilibrio basado en la justicia social que no está de moda, ni existe en la teoría económica, porque hay que remontarse a la escuela de Salamanca del siglo XV para encontrar autores que traten del precio justo, a la escuela de Salamanca. Y con esto, bueno, pues sexto punto propone inversiones internacionales en otro fondo que le va a llamar Banco Mundial para el Desarrollo, que es un banco mundial, pero ya simplemente destinado a dar crédito, no destinado a controlar la moneda, como sería el Fondo Monetario basado en el Bancor, sino otro fondo, otro banco destinado al desarrollo económico de los países retrasados, que diera créditos pues a 40 años a un país retrasado para que cree carreteras, pantanos, agua y la población tenga el mínimo de abastecimiento y de educación, y a partir de ahí ya que espabile. Pero claro, si está pasando hambre, pues no puede espabilar, solo puede corregir el hambre. ¿Se dan cuenta? Y por último, un vínculo entre la capacidad de emisión de moneda y la financiación de ese desarrollo. Es decir, que el emisor también tiene obligaciones, no solamente este banco nuevo para el desarrollo, sino también el emisor, cuando emite la moneda, tiene un margen, y ese margen lo debe aplicar a través de lo que se llama el señoreaje de la emisión de moneda a créditos a el banco del desarrollo o directamente a los países. Por lo tanto, frente a los fallos del modelo keynesiano de la teoría general, frente a la política nacional, una política totalmente internacional, es esta. Frente al fallo de la teoría general que hablaba de corto plazo, una política que no se puede entender en el corto plazo, es de largo plazo. Y frente a una política coyuntural, meramente pasajera para salir del apuro, pues está una política estructural e institucional de largo alcance, muy profunda. Pues entonces Keynes aquí ha propuesto la corrección de lo que nosotros habíamos llamado sus tres grandes fallos en la teoría general.
Pero la realidad, ¿cuál ha sido? La realidad ha sido que se ha aplicado la teoría general intervencionista a nivel de cada nación, pero no hay una política intervencionista keynesiana a nivel de todos los países a la vez, porque no existe una autoridad mundial que administre o pueda administrar esa política económica. Una autoridad, naturalmente, no solamente de cualquier modo, tendría que ser democrática, evidentemente, pero una única autoridad mundial, con unos cauces, digamos, de control, etcétera. Pero eso no existe. Es decir, cómo funciona un país. Que el mundo funcionara como hoy funciona un país, con los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, como un país, pero que es el mundo entero. Todos los países asociados entre sí, con una moneda única, un sistema de crédito universal, todo justo. Porque si no es justo, pues hemos hecho un pan como unas tortas. No sirve para nada. Tiene que ser justo y equitativo. Por lo tanto, propone la creación de tres grandes instituciones: un Fondo Monetario que administre el Bancor, un Banco Mundial que dé crédito a largo plazo y una Organización del Comercio que tenga muy en cuenta las necesidades básicas y el equilibrio en la balanza de pagos y el desarrollo. ¿Está claro? Tres grandes instituciones. Bien, ahora viene la delegación norteamericana. Dice, de eso nada monada. Es decir, al día siguiente que se publica el nuevo informe de Keynes por petición de la Asamblea de Bretton Woods, al día siguiente ya los norteamericanos tenían preparado un contrainforme en el cual proponían que todo el nuevo sistema girara en torno al dólar como única moneda de reserva. ¿Quién se puede oponer a eso? Pues no se podía oponer nadie, porque de hecho era el dólar la moneda más prestigiosa que todos los países tenían que utilizar para realizar sus pagos internacionales. Entonces Estados Unidos dice, no, oiga, yo no estoy creando nada nuevo, es el propio mercado el que lo ha creado. Me ha dado a mí la autoridad porque soy el más listo, el más guapo y el que mejor lo hace. Y esa es la política que va a seguir el nuevo sistema, basado en el dólar. Pero cuidado, dice, el dólar, o sea, vamos a volver a las andadas. Igual que ha pasado con la libra esterlina, dentro de 40 o 50 años ya el dólar no vale para nada, porque ha emitido usted una cantidad de dólares que no tiene oro para liberarlos, para corresponder a esos dólares. No tiene oro. Luego entonces ese dólar se va a desprestigiar, ha emitido usted demasiados dólares. Luego el sistema tiene que estar basado primero en la confianza, en la convertibilidad de la moneda en oro. Segundo, tiene que estar basado en la suficiencia de liquidez. Tiene que dar liquidez al sistema para que el sistema, con un comercio creciente, con una población creciente a nivel mundial, genere suficiente moneda de pagos internacionales. Y tercero, tiene que posibilitar el desarrollo económico a largo plazo. Entonces, ¿eso con el dólar se puede hacer? Difícilmente. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda de un país. Es como si nosotros decimos que el país más interesante del mundo es la peseta. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo va a pagar en pesetas entre sí y la peseta va a circular por el mundo como si fuera el no va más. Eso es el dólar. ¿Y eso dónde está la confianza? Cuando haya muchas pesetas la gente dirá, oiga, yo esto no lo quiero ni, vamos, no lo quiero ni ver, no lo quiero tener en mi bolsillo porque no vale para nada, estos son papeles. No corresponde a la riqueza equivalente nacional. ¿Se acuerdan? Moneda, riqueza, una equivalencia. Entonces, hay una desconfianza en su convertibilidad, en su valor, el verdadero valor. Entonces, Estados Unidos dice, muy fácil, eso se arregla en un plis-plas. ¿Cómo? Pues, me estoy enrollando demasiado hoy. Se arregla en un plis-plas.
Todas las monedas del mundo pueden ser reservas, todas, no solo el dólar, todas. Naturalmente, solo va a ser el dólar, porque las demás monedas no tienen prestigio. Todas pueden ser reservas. Pero se crea un sistema monetario mundial, un patrón dinerario, que es lo mismo, sistema monetario mundial y patrón dinerario es lo mismo. Se crea un patrón, sistema, que es que todas y cada una de las monedas serán convertibles en dólares y solamente el dólar será convertible en oro. Quiere decir que Estados Unidos tiene mucho oro y se permite el lujo de decir que todas las monedas son convertibles en dólares y él responde, al que tenga dólares los convierte en oro. Ahora bien, claro, una moneda débil va a sufrir devaluaciones en su moneda, porque exporta poco ese país. Entonces, una moneda débil va a necesitar ajustes en su valor correlativo de cambio respecto al dólar, ajustes periódicos, que ha ido perdiendo valor, exporta poco y la moneda se deprecia. Ya saben que hay un mecanismo automático, se lo expliqué un día, el equilibrador automático de la balanza de pagos. Cuando un país exporta mucho, adquiere divisas. Si adquiere divisas, tiene muchas reservas. Si tiene reservas, su moneda se vuelve fuerte, se revalúa. Pero al revaluarse, sus mercancías son más caras para los extranjeros. Al revaluarse, si son más caras, exportará menos. Luego había empezado exportando más y ahora resulta que a través de este mecanismo exporta menos, con lo cual tiende a reequilibrarse. Ese es el equilibrador automático de la balanza de pagos. Pero claro, solo sirve para países de un mismo nivel o grado de desarrollo. Para un país rico por antonomasia y uno pobre, no hay posible equilibrio automático, como ustedes comprenderán, porque uno exporta plátanos y no tiene más que eso, y el otro exporta aviones, barcos, coches, alta tecnología. Entonces, dólar como única moneda básica de reserva, fundamentada en un cambio con el oro. Esto se llama patrón dólar-oro. De manera que hemos pasado del patrón oro hasta 1928 al patrón dólar-oro. Primera medida. Segunda medida de Harry Dexter White. Señoreaje. Bueno, el único que tiene el señoreaje es el emisor de moneda, ¿no? ¿Quién emite el dólar? ¿Quién lo emite? ¿Quién emite los dólares? Estados Unidos. Luego es el único país que se beneficiará del señoreaje. Los demás. Tercera medida. Paridad fija con el dólar y del dólar con el oro. Ya lo hemos dicho. Cuarta medida. Disciplina del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional que se va a crear va a ser un organismo que va a vigilar que los países cumplan la norma de cambios. De manera que ningún país puede decir, no, oiga, yo mañana voy a devaluar mi moneda un 50%, porque me interesa exportar más barato. No, usted no puede. Usted necesita autorización del Fondo Monetario que le autorice a devaluar más de un 10%. Usted puede producir ajustes siempre por debajo del 10% mediante la notificación al fondo con antelación. Y sin notificación usted puede producir ajustes del 1%. Pero usted no puede devaluar más del 10% por su cuenta. Necesita autorización expresa del fondo. Es la nueva disciplina, las nuevas normas del pacto que se va a crear. Quinto, carga del ajuste. ¿Se acuerda? Carga del ajuste. ¿Quién va a cargar con el ajuste? ¿El deficitario o el superavitario? Solamente el deficitario. El superavitario no tiene que hacer nada, porque para eso tiene superávit. El otro, que espabile. Eso es como dice, los ricos y los pobres. Los pobres que espabilen. Pues esto es igual.
Uno tiene superávit, otro tiene déficit. El déficit, pues se siente mucho. A espabilar. Ya, pero ¿en qué me agarro? No, ese es su problema. Es que tengo que hacer 10 veces más de esfuerzo para ponerme a nivel. Haberlo hecho antes. Es que, ya. La carga del ajuste sobre los deficitarios. Quinto. Sexto. La moneda de reserva. Solo el dólar. ¿Quién emite la moneda de reserva? Estados Unidos. ¿Cuánta emite? ¿Cuánta moneda? Toda la que le dé la gana. Pero no, sin ningún control. Sin ningún control. Pero ¿y el valor? Se puede desprestigiar si llega un momento que emite en demasía. Sí, se puede desprestigiar, pero ese es un problema de Estados Unidos. Si se desprestigia, de hecho, se desprestigió de tal manera que vino la crisis del petróleo. La crisis del petróleo es consecuencia de la quiebra de este sistema. Porque claro, los países árabes dijeron, oiga, ustedes me pagan a mí en dólares el petróleo. Ahora el dólar vale la mitad. Pues me pagan el doble. El precio, y sube el precio del barril al doble. Porque yo quiero tener el mismo poder adquisitivo en dólares que tenía antes. El dólar vale la mitad, usted me paga el doble. Y ese es el primer impacto de la crisis del petróleo. Y por último, acabo. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que Estados Unidos, al emitir dólares en una cantidad totalmente desproporcionada que generaba un déficit crónico en su balanza de pagos, podía hacer pagos sin límite. Porque esa moneda que él pagaba al extranjero, con esa moneda se quedaba fuera de Estados Unidos, no le generaba inflación, porque los países la retenían para realizar pagos entre terceros países. ¿Se dan cuenta? Luego el emisor podía emitir 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces su producto bruto en moneda y no tenía ningún problema, porque esa moneda no venía al interior de Estados Unidos, se quedaba en el mundo para pagos entre Japón y Alemania, entre Francia e Italia, entre Estados Unidos, entre Sudáfrica y Corea, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasaba? Que Estados Unidos, en la medida en que emitía fíjense bien, una cantidad de moneda muy superior al equivalente en su moneda, en su riqueza nacional, una moneda, cantidad muy superior a su riqueza nacional, ¿qué estaba haciendo? Se estaba apropiando de riqueza ajena. ¿Se dan cuenta de esto? Pero no estamos hablando de un poco. Es que se estaba apropiando de otro tanto como su producto bruto, de riqueza ajena mediante la emisión de moneda para importaciones o para créditos al exterior, los cuales, vuelvo a repetir, creaban una moneda que no volvía al país y por lo tanto no generaba inflación. ¿Se dan cuenta del truco, mecanismo? Nosotros, los europeos, que estamos en el euro, también nos beneficiamos de ese mecanismo ahora. ¿Por qué? Porque en la medida en que terceros países, póngase China, Japón, India, hagan reservas, no solo en dólares, sino también en euros, aunque el euro como reserva se usa un 20% frente al dólar que se usa un 70, un 60, un 80%, o sea, muy poco todavía, pero ya algo. Entonces, en esa medida nosotros nos estamos beneficiando, porque el área euro está emitiendo moneda en mayor proporción de la que consume internamente y equivale a su riqueza nacional. Y esa moneda puede salir al exterior, y en la medida en que sale al exterior y no vuelve, porque se queda para pagos entre terceros, es una riqueza ajena
de la cual nosotros, a través de la emisión de moneda, nos beneficiamos. Nos apropiamos temporalmente de esa riqueza. El día que todos esos euros vuelvan al área euro, entonces tendremos un problema gravísimo de inflación galopante, porque habrá mucho más dinero de la cantidad real de riqueza. Pero eso en 50, 60 años no se ha producido con el dólar, que la gente sigue pagando internacionalmente en dólares. Luego es muy posible que también la gente siga pagando en euros, a no ser que el euro se desprestigie totalmente y nadie quiera tener euros. Entonces todo el mundo cambia sus euros por dólares en el mundo y entonces todos esos dólares vuelven al área euro, se produce una inflación galopante y estaríamos perdidos. Pero eso significaría una mala administración de la política monetaria por parte del Banco Central. Por eso últimamente ya se combinan las políticas monetarias de la Reserva Federal norteamericana, que es la encargada de emitir el dólar. El Banco Central se llama Reserva Federal en Estados Unidos, y el Banco Central Europeo. Y se combinan y uno hace una política y al cabo de un poco tiempo el otro hace la misma. Y así sucesivamente se van solapando para que, digamos, el statu quo de cosas, el equilibrio permanezca. Señorita, no se me duerma. Bien. Esto es que es muy aburrido, claro, si no estaríamos todos muy despiertos. O que han dormido demasiado mal. Duerman bien, que eso es salud, es muy importante. Muy bien, lo dejamos aquí, el próximo día seguimos. Entre la distribución interna de la oferta y la distribución interna de la demanda. Y de ese modo la estructura es mucho más equilibrada, valga la redundancia, y más ecuánime. Pero claro, eso no entra dentro de la ortodoxia económica de los liberalistas económicos, del liberalismo, sino que entra dentro de un esquema de equilibrio basado en la justicia social que no está de moda, ni existe en la teoría económica, porque hay que remontarse a la escuela de Salamanca del siglo XV para encontrar autores que traten del precio justo, a la escuela de Salamanca. Y con esto, bueno, pues sexto punto propone inversiones internacionales en otro fondo que le va a llamar Banco Mundial para el Desarrollo, que es un banco mundial, pero ya simplemente destinado a dar crédito, no destinado a controlar la moneda, como sería el Fondo Monetario basado en el Bancor, sino otro fondo, otro banco destinado al desarrollo económico de los países retrasados, que diera créditos pues a 40 años a un país retrasado para que cree carreteras, pantanos, agua y la población tenga el mínimo de abastecimiento y de educación, y a partir de ahí ya que espabile. Pero claro, si está pasando hambre, pues no puede espabilar, solo puede corregir el hambre. ¿Se dan cuenta? Y por último, un vínculo entre la capacidad de emisión de moneda y la financiación de ese desarrollo. Es decir, que el emisor también tiene obligaciones, no solamente este banco nuevo para el desarrollo, sino también el emisor, cuando emite la moneda, tiene un margen, y ese margen lo debe aplicar a través de lo que se llama el señoreaje de la emisión de moneda a créditos a el banco del desarrollo o directamente a los países. Por lo tanto, frente a los fallos del modelo keynesiano de la teoría general, frente a la política nacional, una política totalmente internacional, es esta. Frente al fallo de la teoría general que hablaba de corto plazo, una política que no se puede entender en el corto plazo, es de largo plazo. Y frente a una política coyuntural, meramente
pasajera para salir del apuro, pues está una política estructural e institucional de largo alcance, muy profunda. Pues entonces Keynes aquí ha propuesto la corrección de lo que nosotros habíamos llamado sus tres grandes fallos en la teoría general. Pero la realidad, ¿cuál ha sido? La realidad ha sido que se ha aplicado la teoría general intervencionista a nivel de cada nación, pero no hay una política intervencionista keynesiana a nivel de todos los países a la vez, porque no existe una autoridad mundial que administre o pueda administrar esa política económica. Una autoridad, naturalmente, no solamente de cualquier modo, tendría que ser democrática, evidentemente, pero una única autoridad mundial, con unos cauces, digamos, de control, etcétera. Pero eso no existe. Es decir, cómo funciona un país. Que el mundo funcionara como hoy funciona un país, con los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, como un país, pero que es el mundo entero. Todos los países asociados entre sí, con una moneda única, un sistema de crédito universal, todo justo. Porque si no es justo, pues hemos hecho un pan como unas tortas. No sirve para nada. Tiene que ser justo y equitativo. Por lo tanto, propone la creación de tres grandes instituciones: un Fondo Monetario que administre el Bancor, un Banco Mundial que dé crédito a largo plazo y una Organización del Comercio que tenga muy en cuenta las necesidades básicas y el equilibrio en la balanza de pagos y el desarrollo. ¿Está claro? Tres grandes instituciones. Bien, ahora viene la delegación norteamericana. Dice, de eso nada monada. Es decir, al día siguiente que se publica el nuevo informe de Keynes por petición de la Asamblea de Bretton Woods, al día siguiente ya los norteamericanos tenían preparado un contrainforme en el cual proponían que todo el nuevo sistema girara en torno al dólar como única moneda de reserva. ¿Quién se puede oponer a eso? Pues no se podía oponer nadie, porque de hecho era el dólar la moneda más prestigiosa que todos los países tenían que utilizar para realizar sus pagos internacionales. Entonces Estados Unidos dice, no, oiga, yo no estoy creando nada nuevo, es el propio mercado el que lo ha creado. Me ha dado a mí la autoridad porque soy el más listo, el más guapo y el que mejor lo hace. Y esa es la política que va a seguir el nuevo sistema, basado en el dólar. Pero cuidado, dice, el dólar, o sea, vamos a volver a las andadas. Igual que ha pasado con la libra esterlina, dentro de 40 o 50 años ya el dólar no vale para nada, porque ha emitido usted una cantidad de dólares que no tiene oro para liberarlos, para corresponder a esos dólares. No tiene oro. Luego entonces ese dólar se va a desprestigiar, ha emitido usted demasiados dólares. Luego el sistema tiene que estar basado primero en la confianza, en la convertibilidad de la moneda en oro. Segundo, tiene que estar basado en la suficiencia de liquidez. Tiene que dar liquidez al sistema para que el sistema, con un comercio creciente, con una población creciente a nivel mundial, genere suficiente moneda de pagos internacionales. Y tercero, tiene que posibilitar el desarrollo económico a largo plazo. Entonces, ¿eso con el dólar se puede hacer? Difícilmente. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda de un país. Es como si nosotros decimos que el país más interesante del mundo es la peseta. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo va a pagar en pesetas entre sí y la peseta va a circular por el mundo como si fuera el no va más. Eso es el dólar. ¿Y eso dónde está la confianza? Cuando haya muchas pesetas la gente dirá, oiga, yo esto no lo quiero ni, vamos, no lo quiero ni ver, no lo quiero tener en mi bolsillo porque no vale para nada, estos son papeles. No corresponde a la riqueza equivalente nacional. ¿Se acuerdan? Moneda, riqueza, una equivalencia. Entonces,
Hay una desconfianza en su convertibilidad, en su valor, el verdadero valor. Entonces, Estados Unidos dice, muy fácil, eso se arregla en un plis-plas. ¿Cómo? Pues, me estoy enrollando demasiado hoy. Se arregla en un plis-plas. Todas las monedas del mundo pueden ser reservas, todas, no solo el dólar, todas. Naturalmente, solo va a ser el dólar, porque las demás monedas no tienen prestigio. Todas pueden ser reservas. Pero se crea un sistema monetario mundial, un patrón dinerario, que es lo mismo, sistema monetario mundial y patrón dinerario es lo mismo. Se crea un patrón, sistema, que es que todas y cada una de las monedas serán convertibles en dólares y solamente el dólar será convertible en oro. Quiere decir que Estados Unidos tiene mucho oro y se permite el lujo de decir que todas las monedas son convertibles en dólares y él responde, al que tenga dólares los convierte en oro. Ahora bien, claro, una moneda débil va a sufrir devaluaciones en su moneda, porque exporta poco ese país. Entonces, una moneda débil va a necesitar ajustes en su valor correlativo de cambio respecto al dólar, ajustes periódicos, que ha ido perdiendo valor, exporta poco y la moneda se deprecia. Ya saben que hay un mecanismo automático, se lo expliqué un día, el equilibrador automático de la balanza de pagos. Cuando un país exporta mucho, adquiere divisas. Si adquiere divisas, tiene muchas reservas. Si tiene reservas, su moneda se vuelve fuerte, se revalúa. Pero al revaluarse, sus mercancías son más caras para los extranjeros. Al revaluarse, si son más caras, exportará menos. Luego había empezado exportando más y ahora resulta que a través de este mecanismo exporta menos, con lo cual tiende a reequilibrarse. Ese es el equilibrador automático de la balanza de pagos. Pero claro, solo sirve para países de un mismo nivel o grado de desarrollo. Para un país rico por antonomasia y uno pobre, no hay posible equilibrio automático, como ustedes comprenderán, porque uno exporta plátanos y no tiene más que eso, y el otro exporta aviones, barcos, coches, alta tecnología. Entonces, dólar como única moneda básica de reserva, fundamentada en un cambio con el oro. Esto se llama patrón dólar-oro. De manera que hemos pasado del patrón oro hasta 1928 al patrón dólar-oro. Primera medida. Segunda medida de Harry Dexter White. Señoreaje. Bueno, el único que tiene el señoreaje es el emisor de moneda, ¿no? ¿Quién emite el dólar? ¿Quién lo emite? ¿Quién emite los dólares? Estados Unidos. Luego es el único país que se beneficiará del señoreaje. Los demás. Tercera medida. Paridad fija con el dólar y del dólar con el oro. Ya lo hemos dicho. Cuarta medida. Disciplina del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional que se va a crear va a ser un organismo que va a vigilar que los países cumplan la norma de cambios. De manera que ningún país puede decir, no, oiga, yo mañana voy a devaluar mi moneda un 50%, porque me interesa exportar más barato. No, usted no puede. Usted necesita autorización del Fondo Monetario que le autorice a devaluar más de un 10%. Usted puede producir ajustes siempre por debajo del 10% mediante la notificación al fondo con antelación. Y sin notificación usted puede producir ajustes del 1%. Pero usted no puede devaluar más del 10% por su cuenta. Necesita autorización expresa del fondo. Es la nueva disciplina, las nuevas normas del pacto que se va a crear. Quinto, carga del ajuste. ¿Se acuerda? Carga del ajuste. ¿Quién va a cargar con el ajuste?
¿El deficitario o el superavitario? Solamente el deficitario. El superavitario no tiene que hacer nada, porque para eso tiene superávit. El otro, que espabile. Eso es como dice, los ricos y los pobres. Los pobres que espabilen. Pues esto es igual. Uno tiene superávit, otro tiene déficit. El déficit, pues se siente mucho. A espabilar. Ya, pero ¿en qué me agarro? No, ese es su problema. Es que tengo que hacer 10 veces más de esfuerzo para ponerme al nivel. Haberlo hecho antes. Es que, ya. La carga del ajuste sobre los deficitarios. Quinto. Sexto. La moneda de reserva. Solo el dólar. ¿Quién emite la moneda de reserva? Estados Unidos. ¿Cuánta emite? ¿Cuánta moneda? Toda la que le dé la gana. Pero sin ningún control, sin ningún control. Pero ¿y el valor? Se puede desprestigiar si llega un momento que emite en demasía. Sí, se puede desprestigiar, pero ese es un problema de Estados Unidos. Si se desprestigia, de hecho, se desprestigió de tal manera que vino la crisis del petróleo. La crisis del petróleo es consecuencia de la quiebra de este sistema. Porque claro, los países árabes dijeron, oiga, ustedes me pagan a mí en dólares el petróleo. Ahora el dólar vale la mitad. Pues me pagan el doble. El precio, sube el precio del barril al doble. Porque yo quiero tener el mismo poder adquisitivo en dólares que tenía antes. El dólar vale la mitad, usted me paga el doble. Y ese es el primer impacto de la crisis del petróleo. Y por último, acabo. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que Estados Unidos, al emitir dólares en una cantidad totalmente desproporcionada que generaba un déficit crónico en su balanza de pagos, podía hacer pagos sin límite. Porque esa moneda que él pagaba al extranjero, con esa moneda se quedaba fuera de Estados Unidos, no le generaba inflación, porque los países la retenían para realizar pagos entre terceros países. ¿Se dan cuenta? Luego el emisor podía emitir 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces su producto bruto en moneda y no tenía ningún problema, porque esa moneda no venía al interior de Estados Unidos, se quedaba en el mundo para pagos entre Japón y Alemania, entre Francia e Italia, entre Estados Unidos, entre Sudáfrica y Corea, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasaba? Que Estados Unidos, en la medida en que emitía fíjense bien, una cantidad de moneda muy superior al equivalente en su moneda, en su riqueza nacional, una moneda, cantidad muy superior a su riqueza nacional, ¿qué estaba haciendo? Se estaba apropiando de riqueza ajena. ¿Se dan cuenta de esto? Pero no estamos hablando de un poco. Es que se estaba apropiando de otro tanto como su producto bruto, de riqueza ajena mediante la emisión de moneda para importaciones o para créditos al exterior, los cuales, vuelvo a repetir, creaban una moneda que no volvía al país y por lo tanto no generaba inflación. ¿Se dan cuenta del truco, mecanismo? Nosotros, los europeos, que estamos en el euro, también nos beneficiamos de ese mecanismo ahora. ¿Por qué? Porque en la medida en que terceros países, póngase China, Japón, India, hagan reservas, no solo en dólares, sino también en euros, aunque el euro como reserva se usa un 20% frente al dólar que se usa un 70, un 60, un 80%, o sea, muy poco todavía, pero ya algo. Entonces, en esa medida nosotros nos estamos beneficiando,
porque el área euro está emitiendo moneda en mayor proporción de la que consume internamente y equivale a su riqueza nacional. Y esa moneda puede salir al exterior, y en la medida en que sale al exterior y no vuelve, porque se queda para pagos entre terceros, es una riqueza ajena de la cual nosotros, a través de la emisión de moneda, nos beneficiamos. Nos apropiamos temporalmente de esa riqueza. El día que todos esos euros vuelvan al área euro, entonces tendremos un problema gravísimo de inflación galopante, porque habrá mucho más dinero de la cantidad real de riqueza. Pero eso en 50, 60 años no se ha producido con el dólar, que la gente sigue pagando internacionalmente en dólares. Luego es muy posible que también la gente siga pagando en euros, a no ser que el euro se desprestigie totalmente y nadie quiera tener euros. Entonces todo el mundo cambia sus euros por dólares en el mundo, y entonces todos esos dólares vuelven al área euro, se produce una inflación galopante y estaríamos perdidos. Pero eso significaría una mala administración de la política monetaria por parte del Banco Central. Por eso últimamente ya se combinan las políticas monetarias de la Reserva Federal norteamericana, que es la encargada de emitir el dólar. El Banco Central se llama Reserva Federal en Estados Unidos, y el Banco Central Europeo. Y se combinan, y uno hace una política y al cabo de un poco tiempo el otro hace la misma. Y así sucesivamente se van solapando para que, digamos, el statu quo de cosas, el equilibrio permanezca. Señorita, no se me duerma. Bien. Esto es que es muy aburrido, claro, si no estaríamos todos muy despiertos. O que han dormido demasiado mal. Duerman bien, que eso es salud, es muy importante. Muy bien, lo dejamos aquí, el próximo día seguimos. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que Estados Unidos, al emitir dólares en una cantidad totalmente desproporcionada que generaba un déficit crónico en su balanza de pagos, podía hacer pagos sin límite. Porque esa moneda que él pagaba al extranjero, con esa moneda se quedaba fuera de Estados Unidos. No le generaba inflación, porque los países la retenían para realizar pagos entre terceros países. ¿Se dan cuenta? Luego el emisor podía emitir 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces su producto bruto en moneda y no tenía ningún problema, porque esa moneda no venía al interior de Estados Unidos, se quedaba en el mundo para pagos entre Japón y Alemania, entre Francia e Italia, entre Estados Unidos, entre Sudáfrica y Corea, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasaba? Que Estados Unidos, en la medida en que emitía fíjense bien, una cantidad de moneda muy superior al equivalente en su moneda, en su riqueza nacional, una moneda, cantidad muy superior a su riqueza nacional, ¿qué estaba haciendo? Se estaba apropiando de riqueza ajena. ¿Se dan cuenta de esto? Pero no estamos hablando de un poco. Es que se estaba apropiando de otro tanto como su producto bruto, de riqueza ajena mediante la emisión de moneda para importaciones o para créditos al exterior, los cuales, vuelvo a repetir, creaban una moneda que no volvía al país y por lo tanto no generaba inflación. ¿Se dan cuenta del truco, mecanismo? Nosotros, los europeos, que estamos en el euro, también nos beneficiamos de ese mecanismo ahora. ¿Por qué?
porque en la medida en que terceros países, póngase China, Japón, India, hagan reservas, no solo en dólares, sino también en euros, aunque el euro como reserva se usa un 20% frente al dólar, que se usa un 70, un 60, un 80%, o sea, muy poco todavía, pero ya algo. Entonces, en esa medida nosotros nos estamos beneficiando, porque el área euro está emitiendo moneda en mayor proporción de la que consume internamente y equivale a su riqueza nacional. Y esa moneda puede salir al exterior, y en la medida en que sale al exterior y no vuelve, porque se queda para pagos entre terceros, es una riqueza ajena de la cual nosotros, a través de la emisión de moneda, nos beneficiamos. Nos apropiamos temporalmente de esa riqueza. El día que todos esos euros vuelvan al área euro, entonces tendremos un problema gravísimo de inflación galopante, porque habrá mucho más dinero de la cantidad real de riqueza. Pero eso en 50, 60 años no se ha producido con el dólar, que la gente sigue pagando internacionalmente en dólares. Luego es muy posible que también la gente siga pagando en euros, a no ser que el euro se desprestigie totalmente y nadie quiera tener euros. Entonces todo el mundo cambia sus euros por dólares en el mundo, y entonces todos esos dólares vuelven al área euro, se produce una inflación galopante y estaríamos perdidos. Pero eso significaría una mala administración de la política monetaria por parte del Banco Central. Por eso últimamente ya se combinan las políticas monetarias de la Reserva Federal norteamericana, que es la encargada de emitir el dólar. El Banco Central se llama Reserva Federal en Estados Unidos, y el Banco Central Europeo. Y se combinan, y uno hace una política y al cabo de un poco tiempo el otro hace la misma. Y así sucesivamente se van solapando para que, digamos, el statu quo de cosas, el equilibrio permanezca. Señorita, no se me duerma. Bien. Esto es que es muy aburrido, claro, si no estaríamos todos muy despiertos. O que han dormido demasiado mal. Duerman bien, que eso es salud, es muy importante. Muy bien, lo dejamos aquí, el próximo día seguimos. Pero eso significaría una mala administración de la política monetaria por parte del Banco Central. Por eso últimamente ya se combinan las políticas monetarias de la Reserva Federal norteamericana, que es la encargada de emitir el dólar. El Banco Central se llama Reserva Federal en Estados Unidos, y el Banco Central Europeo. Y se combinan, y uno hace una política y al cabo de un poco tiempo el otro hace la misma. Y así sucesivamente se van solapando para que, digamos, el statu quo de cosas, el equilibrio permanezca. Señorita, no se me duerma. Bien. Esto es que es muy aburrido, claro, si no estaríamos todos muy despiertos. O que han dormido demasiado mal. Duerman bien, que eso es salud, es muy importante. Muy bien, lo dejamos aquí, el próximo día seguimos.